No es secreto para nadie que en diferentes estados del país, varios colectivos y activistas se han movilizado para que se dé luz verde a la despenalización del aborto y se apruebe el matrimonio igualitario. Dicho lo anterior, el estado de Puebla va en dirección contraria, pues resulta que el Congreso local, integrado en su mayoría por Morena, por cierto, aprobó las reformas enviadas por el gobernador Miguel Barbosa. Sí, el mismo que dice que el accidente de la exgobernadora Marta Erika Alonso y su esposo fue un castigo de Dios por robarle las elecciones. Todos los que ganamos el 1 de julio del 2018, porque yo gané, me la robaron, pero los castigó Dios. ¿Esto qué implica? Pues que las reformas dejan de lado el llamado de la sociedad, justo para quien trabajan. De acuerdo con los diputados locales, las iniciativas del gobernador morenista fueron aprobadas con el fin de cumplir con las recomendaciones de la CONAVIM, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Barbosa argumentó que se trata de garantizar los derechos humanos de las mujeres. La propuesta del gobernador de Morena modificó los códigos y leyes para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, ley para la igualdad entre mujeres y hombres, ley para prevenir y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. En cuanto a la despenalización del aborto, los diputados redujeron las penas, pero la interrupción del embarazo aún sigue siendo un delito, con una pena de 6 a 1 año de prisión. Es así que queda claro que el gobernador de Puebla y sus compañeros morenistas son bastante conservadores. Sí, como a los que se refiere el presidente cada que tiene oportunidad. El otro tema espinoso, el matrimonio igualitario. El Código Civil de Puebla determinaba que el matrimonio era un contrato civil en el que un hombre y una mujer se unen en sociedad para ayudarse en la lucha por la existencia, es decir, perpetuar la especie. La propuesta de Miguel Barbosa solo eliminó el rollo de perpetuar la especie, pero no abrió el camino para que el matrimonio igualitario fuera legal. Estos fueron los ligeros cambios en el marco legal de Puebla. Debido a lo anterior, Rosario Arrambide González, responsable de orientación jurídica del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, calificó el hecho como una desilusión y retroceso. El hecho de que los diputados del Congreso del Estado, insisto, en su mayoría de Morena, hayan frenado el despenalizar el aborto e impedir el matrimonio igualitario en Puebla. Cito textual: había muchas expectativas por parte de la sociedad civil, había muchas expectativas de diversas organizaciones no gubernamentales, subrayó. Y es que lamentó que no hay un avance en materia de derechos humanos, tomando en cuenta que la mayoría de la integración del Poder Legislativo son de Morena, y dado que parecía que la línea nacional es generar y avalar este tipo de legislaciones. Ahora bien, ¿qué posición tengo yo al respecto? Identifico, a grosso modo, 3 grupos de personas en este tema. En un primer grupo están quienes abiertamente se encuentran contra el aborto y dicen velar por la santidad de la vida. En un segundo grupo se encuentran quienes están a favor de la despenalización del aborto y encuentran su fundamento en el hecho de que el aborto es un problema de salud pública que afecta la dignidad de las mujeres. Y en un tercer grupo se encuentran las posiciones intermedias, donde están aquellos que ni están absolutamente en contra del aborto, ni están a favor del aborto en todas sus causales. Más allá del respeto que puedan merecer quienes se encuentran en el primer grupo, es necesario sacarlos de la zona de confort políticamente correcta en la que pretenden posicionarse. Es preciso resaltar las consecuencias de su propia posición y responsabilizarlos de las consecuencias que implica la penalización del aborto. Si el objetivo de someter el aborto a la ilegalidad es defender la vida de los embriones, la penalización del aborto no cumple su objetivo. Es importante mencionar que la mayoría de las intervenciones y muertes de mujeres se dan en los sectores más pobres de la sociedad, lo que no solo implica que el objetivo de proteger la vida prenatal no se cumple, sino que la penalización del aborto acentúa la inequidad existente. Los países donde el aborto está despenalizado no muestran complicaciones en la salud o intervenciones por las complicaciones del aborto inseguro y menos aún muertes maternas. Desde el punto de vista teórico, la posición pro vida es una posición dogmática, deontológica y con un gran componente religioso que se asienta sobre la santidad de la vida, justificada desde la visión religiosa de que la persona comienza desde el momento de la concepción. Esta tesis muestra una visión sesgada y una manipulación del estatuto del embrión, poniendo a la genética y a los 46 cromosomas en el centro de la escena y desconociendo las distintas visiones que cuestionan el estatus de persona del embrión, desde las ciencias, la ética, la filosofía jurídica o incluso desde la religión. Desde el punto de vista práctico, la posición pro vida es contradictoria.
Invierten una enorme cantidad de poder y dinero en demonizar al aborto y a las mujeres que recurren a la interrupción del embarazo y prácticamente no hacen nada o muy poco para prevenir al embarazo no deseado. Así, lejos de contribuir a proteger la vida embrionaria disminuyendo la cantidad de abortos, contribuyen a su alta incidencia. El grupo favorable a la despenalización no muestra muchas fisuras desde el punto de vista teórico ni el práctico. Existen distintas posiciones sobre los plazos en los que se pueden realizar las interrupciones, teniendo en cuenta que el estatuto del embrión requiere de una protección gradual e incremental. Sí quiero enfatizar que la necesidad de la despenalización del aborto se basa en evidencias que provienen de las ciencias sociales y las ciencias de la salud. Diversas organizaciones del ámbito civil han hecho sus aportes en cuanto a recolección de datos, investigación en campo e interpretación de la realidad del aborto clandestino y sus consecuencias. El tercer grupo, los intermedios o tibios, en cambio cavilan en su postura continuamente. Creen que el aborto debe ser legal pero desaconsejado, o legal pero con plazos estrictos, transitando entre las 12 o 14 semanas de embarazo como una concesión políticamente correcta que limita lo políticamente incorrecto del aborto. O bien piensan que son los médicos los que deben decidir si el aborto encuadra o no bajo una lista limitada, una tablita de causales de admisibilidad, convirtiendo a la profesión médica, ya de por sí muy paternalista, en guardabarreras de las decisiones reproductivas de las mujeres. Esta posición no pretende limitar el acceso al aborto sobre la base de información científica, sino como concesión a las creencias y opiniones de grupos sociales y políticamente influyentes. Sin embargo, debiera ser inadmisible que una política pública como el acceso al aborto se encuentre a merced de las creencias personales de los funcionarios o de grupos más o menos mayoritarios de nuestra sociedad. Todas las creencias y valores son respetables, pero las religiones y creencias deben quedar para el seno del hogar de los funcionarios, toda vez que las políticas públicas afectan a las personas de todas las creencias y religiones. La función pública debe regirse por valores y criterios laicos. Es inadmisible que la sociedad siga aceptando que un funcionario se manifieste a favor de la vida o en contra del aborto, o que digan que el aborto no se encuentra en la agenda del gobierno. Pongo sobre la mesa las siguientes preguntas. ¿Cuál es la buena razón para tener un hijo? ¿Bajo qué condiciones tener un hijo se encuentra moralmente justificado? ¿Las mujeres tienen una obligación moral de tener hijos? ¿Cuáles son las buenas razones para no tener hijos? ¿Bajo qué condiciones tener un hijo es algo que puede ser moralmente injustificado? ¿Las mujeres pueden tener una obligación moral de no tener hijos? Nada de todo esto es sencillo, teniendo en cuenta que uno puede tener las mejores condiciones para tener hijos y sin embargo decide no tenerlos, como es mi caso, y viceversa. O bien, están aquellos que deciden tener hijos pero luego cambian de opinión por una condición física o deciden modificarlo con base en alguna técnica genética. Por los argumentos anteriores, mi manera de pensar en cuanto al aborto no es como algo malo y triste o como algo inmoral pero necesario. Prefiero, en cambio, que el relato se convierta en algo normal, común y que hace a la vida reproductiva de las mujeres hoy, mañana, ayer y siempre, desde que la mujer es mujer. Legal o ilegal, la mujer apela al aborto cuando no puede seguir adelante con este embarazo. Por ello, el aborto debe ser considerado como una parte importante del cuidado de la salud en general y reproductiva en particular. Tener hijos o tener abortos forma parte de la biografía de las mujeres y no le cabe a la medicina o a las leyes y mucho menos a la religión o creencias personales decidir cuándo darles la espalda. El aborto legal es necesario y no es un mal sino un bien social. Aborto y maternidad van de la mano. La libertad de ser madre implica la libertad de no serlo. No me preocupa lo que opinen. Supongo que habrá distintas respuestas de acuerdo a los valores de cada uno. El dilema, por lo tanto, es si vamos a darle más derechos a un cigoto, a un embrión, a un feto o a una mujer. Por ello, quitarle los derechos a una mujer por un embarazo es a todas luces un atropello. Por otro lado, ninguna mujer estaría obligada a abortar. Lo lamentable es que un grupo minoritario de personas, la mayor parte de las veces radicales, automanifestándose en favor de la vida, quiere imponer a toda la sociedad la idea de que el aborto es un asesinato, que una nueva célula es una persona, que el aborto es una industria o que el aborto es una amenaza para la sociedad. Esta manera de pensar me resulta totalitarista y no democrática. El aborto no debe ser visto como una lucha entre religiosos y ateos, sino como una necesidad que impone el Estado laico en cuestiones de salud pública y de dignidad de las personas. Aborto es libertad reproductiva, responsabilidad, tolerancia y autonomía personal. Si hay derecho a tener hijos, debe existir sin falta el mismo derecho para no tenerlos. Se debe buscar la armonización moral entre los conceptos de tener y no tener hijos y no privilegiar a uno sobre el otro. Una sociedad democrática no puede definirse como tal si una mujer no es libre de decidir su futuro reproductivo y cuándo quiere ser madre.
Estoy a favor de la libertad de cualquier individuo de decidir sobre su persona, siempre dentro del marco legal. Queda expuesto que ni Morena, ni Andrés Manuel López Obrador, ni en este caso en particular Miguel Barbosa, obedecen a una ideología de izquierda. Resultaron más conservadores que los conservadores. Y con esto debe quedar claro que quienes me siguen en este canal pensando que soy de la mal llamada derecha, solo por estar en contra de Andrés Manuel y Morena, no es así. Ya en un video anterior había mencionado que no me gusta etiquetarme ni tomar partido, pero si hubiese la necesidad de hacerlo, me inclino por una postura socialdemócrata. En un próximo video con gusto hablaré de ello. Aquí viene la parte donde muchos de ustedes me aplican la de desde este momento te dejo de seguir, pensé que eras diferente, seguro ya te vendiste y cosas por el estilo. Así que es buen momento para ir haciendo depuración y los que se tengan que ir, adelante, no los detengo. Sigue nuestras redes en Alterno 180, espero tus comentarios, suscríbete y presiona la campana para recibir nuestras notificaciones.